Hoy veremos operaciones con fracciones. Pero antes de empezar, vamos a aclarar algunos conceptos previos. ¿Qué es una fracción? Una fracción es la razón o división entre dos números enteros. Veamos algunos ejemplos. 8 tercios menos 5 doceavos, 1 dividido menos 4, lo cual nos está quedando menos un cuarto, 34 noventaavos menos 126 35avos, 3 sobre 1 o 3 unavos. Y aquí voy a detenerme un momento. Cada vez que nosotros queremos expresar un número entero como una fracción, podemos hacerlo simplemente generando una fracción con denominador 1. Cualquier número entero es igual a una fracción que tiene como primer número el número entero y como segundo número el número 1. El último ejemplo que tenemos aquí, menos 2 sobre menos 7, dado que los dos son números negativos, el resultado nos quedará más 2 séptimos. Cuando hablamos de fracciones, estamos hablando, como dijimos, de una razón o división entre dos números enteros. En la fracción, al primer número se lo llama numerador y al segundo número se le llama denominador. Sucede que a veces nos confundimos numerador y denominador y no sabemos bien cuál es cuál. Yo les voy a dar un consejito para no equivocarnos. Recordemos cómo nosotros escribimos nuestro nombre. Nosotros escribimos nombre y luego apellido. En una fracción podemos pensar que el numerador es el nombre y que el denominador es el apellido. Entonces, asociando el numerador con nombre, no nos vamos a equivocar nunca de que el primer número es el numerador y el segundo el denominador. Segunda pregunta, ¿qué significa fracciones equivalentes? Dos o más fracciones se llaman equivalentes si tienen la misma expresión decimal. Veamos ejemplos. Primer caso, tenemos menos 7 quintos, menos 28 veinteavos, menos 49 35avos y así podríamos pensar infinitas fracciones más. ¿Qué es lo que tienen en común? Si yo divido menos 7 entre 5 me da menos 1,4. Si yo divido menos 28 entre 20 me va a dar menos 1,4 y si divido menos 49 entre 35 también me va a dar menos 1,4. Y eso es lo que las hace equivalentes, el hecho de que su expresión decimal sea la misma. Otro ejemplo podría ser 3 cuartos, 6 octavos, 21 28avos. Esto tiene como expresión decimal 0,75. Otro ejemplo podría ser 16 tercios, 32 sextos, 80 quinceavos. Si yo hago las divisiones del numerador entre el denominador en estos casos, lo que obtengo es una expresión decimal 5,3333 con infinitos cifras 3 que continúan al 5. Esto es una expresión decimal periódica. Es una diferencia con las anteriores que eran expresiones decimales exactas. Encuentro una última cifra decimal. En cambio, en una expresión decimal periódica no encuentro una última cifra decimal, sino que van a ser infinitas cifras que se repiten. Y acá tenemos otro ejemplo. Menos 6 unavos, menos 12 medios, menos 18 tercios y así sucesivamente. Si yo divido el numerador entre el denominador, obtengo por resultado siempre menos 6. En este caso vemos que la expresión decimal correspondiente a estas fracciones equivalentes es un número entero, es menos 6. ¿Cómo puedo obtener fracciones equivalentes a partir de una fracción cualquiera? Para obtener una fracción equivalente a otra se debe multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo parto de la fracción del medio, 12 quinceavos, y quiero obtener fracciones equivalentes a ella. Por ejemplo, si yo multiplico 12 por 2 y multiplico 15 por 2, obtendré la fracción 24 treintaavos, que es equivalente a 12 quinceavos. La forma de obtener una fracción equivalente es, en vez de multiplicar, dividiendo, siempre y cuando el numerador y el denominador tengan un divisor en común. Veamos, en este caso yo puedo dividir tanto el 12 como el 15 entre 3 y obtener la fracción
4 quintos. Lo que hice acá fue obtener fracciones equivalentes a una dada, en un caso multiplicando tanto el numerador como el denominador por un mismo número, y en el otro caso dividiendo el numerador y el denominador entre un mismo número. La fracción 4 quintos es la fracción irreducible que corresponde a estas fracciones equivalentes. ¿A qué le llamamos fracción irreducible? A aquella que ya no se puede seguir dividiendo. El único divisor en común que van a tener el numerador y el denominador es 1, por lo tanto, ya no se puede simplificar más. Es el mínimo numerador y el mínimo denominador que yo puedo obtener para esas fracciones equivalentes. Vamos a comenzar con las operaciones entre fracciones y comencemos con las más sencillas, adición y sustracción. ¿Cómo se obtiene una suma o una diferencia entre fracciones? Para realizar una adición o una sustracción entre fracciones, ellas deben tener igual denominador. Cosa sumamente importante: si no tienen igual denominador, no puedo realizar ni una adición ni una sustracción. Veamos ejemplos. Supongamos que nos dan 7 cuartos más 9 octavos. Como vemos, los denominadores son diferentes. Entonces debemos buscar un denominador común. El menor denominador común que podemos utilizar siempre será el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Bueno, para poder buscarlo simplemente me fijo en el mayor de los denominadores, que en este caso era 8, y 8 es múltiplo de 4, por lo tanto 8 será el mínimo común múltiplo. Lo que voy a hacer a continuación es escribir fracciones equivalentes a los originales, pero con denominador 8. En el primer caso, 7 cuartos tenía denominador 4. Y yo ahora quiero trabajar con denominador 8. ¿Qué hice con el 4? El 4 lo multipliqué por 2 para convertirlo en 8. Entonces, para obtener la fracción equivalente, debo hacer lo mismo al numerador. 7 por 2, que me queda 14. La segunda fracción ya tenía denominador 8 y yo dejé el denominador 8, así que al numerador no le hago nada. Paso siguiente, simplemente voy a sumar los numeradores. 14 más 9, lo cual me da 23, y el denominador será 8. El resultado es 23 octavos. Otro ejemplo puede ser 2 menos 12 quintos. En este caso, el primer número es un número entero, pero nosotros dijimos que cualquier número entero se puede escribir como una fracción de denominador 1. Así que acá lo que yo tengo es una fracción con denominador 1 y una fracción con denominador 5. ¿Cuál es el denominador común que voy a elegir? Me fijo en el mayor de ellos, que es 5, y me pregunto si 5 es múltiplo de 1. Y lo es, porque 1 por 5 me da 5. Así que el denominador común que voy a elegir es 5. Expreso en la primera fracción, que era 2 sobre 1, en una fracción con denominador 5. El 1 lo multipliqué por 5, así que el 2 lo multiplico por 5 y me quedan 10 quintos. La segunda fracción ya tenía denominador 5, así que como no cambié el denominador, tampoco voy a cambiar el numerador. Vamos a realizar la sustracción entre los numeradores: 10 menos 12, lo cual nos da menos 2, y el denominador permanece igual, es 5. Así que el resultado será menos 2 quintos. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos 2 tercios más 1 séptimo. Yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 7. Entonces, me fijo en el mayor de los denominadores, que es 7, y pienso, ¿7 es múltiplo de 3? No, no lo es. Entonces debo buscar un múltiplo de 7 que sea múltiplo de 3. 7 por 2 me queda 14, que no es múltiplo de 3, pero 7 por 3 me da 21, que sí lo es. Así que el denominador común que yo voy a elegir es 21. ¿Qué hice con el denominador 3 para convertirlo en 21? Lo multipliqué por 7. Así que el 2 lo debo multiplicar por 7. 2 por 7, 14. La segunda fracción tenía denominador 7, pero ahora va a tener denominador 21. ¿Qué hice con el 7? Lo multipliqué por 3. Así que el numerador 1 lo multiplico por 3 y me da 3. Resultado final: 14 más 3 me dan 17, 17 21 avos. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos 1 menos 5 sextos menos 2 novenos. Vamos a buscar el denominador común. Recuerden que el número entero tiene denominador 1.
Voy a buscar el mínimo común múltiplo entre 1, 6 y 9. Voy a tomar el mayor denominador, que es 9, y preguntarme si el 9 es múltiplo de 1. Sí, 9 es múltiplo de 1 porque 1 por 9 me da 9. Ahora, ¿9 es múltiplo de 6? No. Entonces voy a buscar un múltiplo de 9 hasta encontrar uno que también sea múltiplo de 6. Entonces digo, 9 por 2 me da 18. 18 es múltiplo de 6. Sí, porque 6 por 3 me da 18. Así que el mínimo común múltiplo en este caso es 18, que lo obtuve partiendo del mayor denominador y buscando múltiplos de ese mayor denominador, hasta encontrar un múltiplo que fuera múltiplo también de los otros denominadores. Como voy a trabajar con denominador común 18, voy a ver qué pasa con los numeradores. La primera fracción tenía denominador 1. Ese 1 de denominador lo convertí en 18 multiplicando por 18. Así que el 1 del numerador lo multipliqué por 18 y me dio 18. La segunda fracción tenía denominador 6. ¿Qué hice con el 6? Lo multipliqué por 3. Así que el 5 del numerador lo multiplico por 3, lo cual me quedará menos 15. Muy bien, la última fracción tenía denominador 9. Al 9 lo multipliqué por 2 para convertirlo en 18 y por lo tanto me va a quedar menos 4. Resultado final de esto es menos un 18avos. Pasemos ahora a la multiplicación entre fracciones. ¿Cómo se realiza una multiplicación entre fracciones? Bueno, simplemente vamos a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Una forma fácil de recordar es multiplico el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Ejemplo, tenemos 10 tercios por 9 catorceavos. ¿Qué es lo que voy a hacer para multiplicar? Así como están las fracciones, no se busca un denominador común, simplemente se van a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. ¿Qué me queda entonces? 10 por 9 en el numerador y en el denominador 3 por 14. Esto nos da 90 42avos. Ahora, tanto el numerador como el denominador terminan en cifra par, es decir, que son números pares, son divisibles entre 2. Pero a su vez son múltiplos de 3, es decir, que también son divisibles entre 3. Si son divisibles entre 2 y entre 3, son divisibles entre 6. Divido 90 y 42, cada uno de ellos entre 6, y obtengo 15 séptimos. ¿Qué es 6? 6 es el máximo común divisor entre 90 y 42. Cuando yo quiero obtener la fracción irreducible de una fracción dada, simplemente lo que debo buscar es cuál es el máximo común divisor entre 90 y 42. En este caso era el 6. Otro ejemplo. Vamos a suponer que nos dan menos 8 quinceavos por 25 16avos. Vamos a hacer, como dijimos, numerador por numerador, denominador por denominador. Pero acá, en este caso, voy a poder simplificar el numerador de una fracción con el denominador de otra fracción. Esto solo lo puedo hacer cuando tengo multiplicación de fracciones. Yo siempre puedo simplificar numerador con denominador de la misma fracción. Pero cuando yo quiero simplificar un numerador de una fracción con un denominador de otra, eso solo lo puedo hacer si las fracciones se están multiplicando. Así que tanto el menos 8 como el 16 se pueden dividir entre 8. Pero también veo que el 25 y el 15 ambos se pueden dividir entre 5. Entonces, ¿qué me está quedando? Menos 1 en la primera fracción como numerador y 3 como su denominador. La segunda fracción me queda 5 en el numerador y 2 de denominador. Ahora sí voy a multiplicar y me queda menos 1 por 5, lo cual me da menos 5, y 3 por 2, que me da 6. ¿Qué ocurrió en este ejemplo? En este ejemplo ocurrió que como yo simplifiqué previo a la multiplicación, la fracción que obtuve ya es la fracción irreducible. En cambio, en el primer ejemplo, yo no simplifiqué al principio, sino que simplifiqué al final. Luego de realizar la multiplicación,
hice la simplificación para obtener la fracción irreducible. ¿Cómo voy a trabajar? De la manera que me resulte más cómoda. Si me resulta más cómodo realizar la multiplicación y luego simplificar al final, lo hago de esa manera. Si entiendo y me resulta cómodo simplificar previamente y luego realizar la multiplicación, también está bien. La cuestión es que al final me quede una fracción que sea una fracción irreducible, porque esa es la forma en que vamos a expresar el resultado cuando realizamos operaciones entre fracciones. Bueno, nos queda por último aprender cómo realizar la división entre fracciones. ¿Cómo se divide en fracciones? Para esto debemos recordar lo siguiente. Una división entre números reales es equivalente a la multiplicación por el inverso del segundo número, en este caso de la segunda fracción. Siempre que yo quiera dividir fracciones, voy a usar este camino. Voy a transformar la división en la multiplicación por el inverso del segundo. Como lo dice el RAP, ¿no? La sustracción es la adición del opuesto al segundo y al dividir multiplica por inverso. Es decir, que cuando yo quiero dividir, en especial fracciones, voy a multiplicar por la inversa de la segunda fracción. Veamos algún ejemplo. Supongamos que me piden dividir 4 novenos dividido 1/6. Si aplicamos esto que acabamos de decir, que la división es equivalente a la multiplicación por el inverso del segundo número, en este caso el inverso de la segunda fracción, nos quedará 4 novenos por 6 unavos, es decir, 6 dividido 1. Luego que transformé la división en una multiplicación, es muy sencillo, multiplicamos, ¿verdad?, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Así que me queda 4 por 6 dividido 9 por 1, esto me quedaría 24 novenos. Como vemos, tanto el 24 como el 9 son múltiplos de 3, así que puedo simplificar mi fracción dividiendo entre 3 tanto el numerador como el denominador y obtener 8 tercios como la fracción resultante. Esta fracción es la fracción irreducible. Veamos un ejemplo más. Supongamos que nos piden dividir 5 cuartos entre menos 5 tercios. Convertimos la división en la multiplicación por el inverso del segundo. Recordemos que invertir una fracción es simplemente intercambiar el numerador por el denominador. Así que si yo tenía menos 5 tercios, el inverso, menos 3 quintos. Y ahora, como tengo una multiplicación, voy a multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Es decir, numeradores entre sí, denominadores entre sí. Pero podemos simplificar antes de realizar la multiplicación. Y como veo yo aquí, el 5 de la primera fracción en el numerador se puede simplificar con el 5 de la segunda fracción que está como denominador. Divido ambos entre 5. Si observo los otros dos, el numerador 3 o menos 3 y el denominador 4, esos no tienen otro divisor común más que 1, así que no se podrían simplificar. ¿Qué me queda entonces? 1 por menos 3 dividido 4 por 1. ¿Y esto que me da? Menos 3 cuartos. Como ya expliqué con la multiplicación, ustedes pueden simplificar al final, luego de realizar la multiplicación, ¿no? La división la convierto en multiplicación y luego de realizar la multiplicación simplifico la fracción resultante o transformo la división en la multiplicación por el inverso de la segunda y luego simplifico antes de multiplicar, realizo la multiplicación y la fracción que voy a tener como resultado es la fracción irreducible. Por ahora, hasta aquí llegamos con las operaciones con fracciones.